Bienvenidos una vez más a este su espacio donde nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros a través de sus santas enseñanzas. Hoy estaremos hablando del Dios que desea ser nuestro refugio y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Aquí les habla el pastor John Benito desde la iglesia San Pablo Lutheran Church en coordinación con la misión luterana Isleta y esperamos que te quedes junto a nosotros porque Dios desea bendecir tu vida. La lectura de hoy se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 46. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Sí, queridos hermanos, y estamos de regreso nuevamente. Y después de haber escuchado las palabras del Santo Evangelio o de la lectura bíblica para hoy que se encuentra en el libro de Mateos, me gustaría compartirle que uno de los versículos muy importantes para mí en este pasaje es el verso 12, ahí en el capítulo 11 de Mateos, donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otras versiones de la palabra de Dios también que dice que el reino de los cielos se ha hecho fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Y esto desde los días de Juan el Bautista. Qué interesante para nosotros saber que aunque exista violencia en nuestro alrededor, Dios aún desea ser nuestro refugio. Si existe violencia a tu alrededor, Dios aún desea ser tu refugio y tu fortaleza ante las tribulaciones. Mis hermanos, conocemos todos que Juan el Bautista fue el mensajero de Dios en aquella época, como muchos mensajeros que el Señor había enviado antes de él. Pero sin embargo, él tuvo el gran privilegio de ser esta persona o este mensajero, este profeta que anunciaba y preparaba el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesús. Juan tuvo este gran privilegio y por eso nos dice el mismo Jesús que no hubo otra persona nacida de mujer más grande que Juan el Bautista. Él tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesús en el río Jordán, no porque Jesús necesitaba ser bautizado para perdón de los pecados, sino para dar el ejemplo a los mismos judíos que se creían superiores y pensaban que ellos no necesitaban ser bautizados. Pensaban que esto de arrepentimiento y de bautismo era solamente para las naciones paganas, pero que ellos, por ser el tesoro especial de Dios sobre la tierra, por ser un pueblo elegido, no tenían necesidad de arrepentimiento, no tenían necesidad de experimentar el amor, la gracia de Dios y por ende. Pero sin embargo, Jesús y Juan el Bautista venían con este mensaje especial: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí es Jesús quien nos está diciendo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o solo los violentos lo arrebatarán. Pregunta para nosotros hoy: ¿seguirá el reino de los cielos sufriendo violencia? Bueno, creo que la respuesta es sí. ¿Cuántas personas hemos visto que critican a los cristianos? ¿O cuántas personas le vemos por ahí en las calles o en diferentes lugares que le da temor decir que ellos son cristianos, que ellos creen en el Dios de los cielos, que ellos siguen lo que dice la palabra de Dios? Hay mucho temor hoy en día porque Satanás no cesa de hacer su obra. Y Satanás quiere amedrentar al pueblo de Dios. Pero aún así, disculpen, es Dios
el Dios de los milagros, el Dios que ha prometido ser nuestra fortaleza, quien nos llama a que seamos valientes. Valientes para ponernos de parte de la verdad. Valientes para ponernos de parte del amor de Dios. Valientes para ponernos de parte del perdón que Dios nos ha dado y el cual Él nos invita a que también lo ofrezcamos a todo el mundo. Valientes para difundir el mensaje de salvación, el mensaje de su gracia. Juan el Bautista vivió en estos tiempos difíciles también, donde los fariseos y los líderes religiosos no aceptaban a otros profetas. Cada vez que Dios enviaba a un profeta, ellos buscaban la forma de hacerle daño, de apedrearlo, de quitarle la vida. Sin embargo, él se mantuvo valiente predicando el mensaje de arrepentimiento, predicando el mensaje de Dios para preparar así el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la revelación más perfecta del amor de Dios. Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero mis hermanos, también allí en el libro de Juan, especialmente en capítulo 8, hay un mensaje especial para nosotros en el versículo 32. Y es Jesús quien les dice a la muchedumbre, incluyendo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto fue precisamente lo que conoció Juan el Bautista en su relación con Dios. Conoció la verdad y conocía que Dios le había dado una misión especial para cumplir sobre esta tierra. Hoy tú y yo también tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, y sabemos que es verdad porque nos habla de la historia de cómo Dios escogió a su pueblo, cómo Dios bendijo a un pueblo y cómo de ese pueblo sacó algo muy especial, el Mesías prometido. Y también conocemos a través de la palabra de Dios cómo ese pueblo de Dios entonces después se expandió para estar diseminado en toda la tierra. Y ya dice que ya no hay judío, ni griego, ni nazareno, sino que donde quiera que haya un creyente que acepte el mensaje de nuestro Señor Jesús, que acepte el mensaje del Evangelio, forma ser parte de ese pueblo de Dios que es llamado Israel. ¿Y qué es lo que significa Israel? Israel significa pueblo de Dios. Así que no importa si tú naciste en esa nación llamada Israel, si naciste en Brasil, si naciste en México, si naciste en Cuba o en cualquier otro país del hemisferio. Si aceptas el mensaje de Dios, si aceptas su perdón, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por tus pecados, tú eres un hijo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Eres tú parte de ese pueblo especial que Dios tiene sobre la tierra, del cual Él desea ser el refugio y la fortaleza para los momentos tempestuosos, para esos momentos difíciles. Mis hermanos, como todos los profetas, Juan el Bautista también sufrió tempestad, pero hizo de Dios su refugio. El mismo Jesús también fue a la cruz del Calvario y pasó por momentos difíciles, pero hizo en todo momento de Dios su refugio. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad, estaban conectados con la verdad, con el Dios del amor, que es nuestro refugio, conectados con el Dios del perdón que nos hizo a su imagen y semejanza para que tú y yo podamos experimentar hoy mediante la obra de su Espíritu Santo el perdón que proviene del cielo. Hermanos, conocer la verdad es muy importante. Y la historia nos cuenta acerca de un hombre que un día, a pesar de que llevaba muchos años estudiando la palabra de Dios, un día tuvo un encuentro personal mediante la obra del Espíritu Santo con el Dios de la gracia. Y este hombre encontró allí en el libro de Romanos que la salvación es por la gracia de Dios, no por las buenas obras que tú y yo podamos hacer. La iglesia de Dios en el pasado vivía momentos tristes, momentos de oscuridad, donde las conciencias estaban tan turbadas y había tanta contaminación espiritual que Dios deseaba que su pueblo llegara al conocimiento de la verdad. Dios deseaba librar a su pueblo de la oscuridad y las tinieblas que estaban arraigadas en las mentes y en las falsas doctrinas de aquellos momentos. Así que este hombre, al encontrar allí
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y al encontrar que la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, comenzó a predicar este mensaje. Antes la iglesia estaba tan corrompida que si no tenías dinero, casi que no podías ser salvo. Entonces las familias pobres estaban sumidas en el dolor, pero sin embargo no importaba si tú matabas a 2 o 3 personas y no te habías arrepentido de tus pecados. Si tú echabas ahí una moneda y la enviabas al Vaticano o a Roma o a las iglesias y las parroquias de aquel tiempo, tú tenías la absolución del obispo y ya tus pecados eran perdonados. Pero si eras una persona pobre, arrepentida y contrita y no tenías dinero para eso, no era para ti la salvación. Incluso hasta podías echar dinero para librar a tus parientes del purgatorio, como si la salvación se comprara. Pero dice la palabra de Dios que la salvación es por la gracia de Dios. Es importante el perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo quien nos purifica y nos limpia y nos justifica por la obra de nuestro Señor Jesús. Como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A pesar de que en esos tiempos los reformadores se levantaron predicando el mensaje de la palabra de Dios, predicando la verdad de Dios, y la iglesia en aquellos momentos, ya que era un imperio solamente no religioso, sino también político, se levantaba en contra de estas personas y los quemaban en la hoguera. Muchos perdieron sus vidas, pero sin embargo este hombre llamado Martín Lutero no tuvo temor de perder su vida y se mantuvo siempre de parte de la verdad, predicando el evangelio de nuestro Señor, predicando la salvación por gracia, sola la Escritura, solo Cristo. Están ahí incluidas las 5 solas de la Reforma. Así que, mis hermanos, fue interesante la obra que Dios hizo, llevando el mensaje de la verdad a su pueblo. Fue Martín Lutero, y estoy hablando de esto porque estamos celebrando precisamente este domingo los 503. O sea, 503 años de aniversario de la Reforma luterana, que fue una reforma cristiana totalmente, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesús pudo avanzar con rapidez. Y gracias a esto, hoy tenemos cosas de las cuales podemos disfrutar, que provienen de ese tiempo. Una de ellas fue la imprenta, que surgió con la Reforma luterana, y también los sistemas educacionales, ya que la educación solamente en el pasado era para las personas ricas y para los hijos de los ricos. Pero Martín Lutero dijo, no, basta, la educación tiene que ser para todos, también para los pobres. Tenemos que crear escuelas y sistemas de escuelas en cada parroquia, en cada iglesia, en cada pueblo, para que todas las personas, no solamente los ricos, sino también los pobres, puedan estudiar la palabra de Dios y puedan comprender la verdad de Dios. Hubieron muchas personas en contra de esta reforma, en contra de Martín Lutero, pero estas personas, los reformadores y Martín Lutero, se mantuvieron de parte de la verdad de Dios. Se mantuvieron violentos en contra de las amenazas de los poderosos de aquel tiempo, sabiendo de que el Dios que ha prometido ser nuestro refugio estaría con él y que estaría con todos ellos. Mis hermanos, hay algo muy importante allí en el Salmo 46, donde se nos dice también que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos dice allí la palabra del Señor que no debemos de temer. Es Satanás quien quiere que el temor esté en tu vida. Es Satanás quien quiere que la tristeza esté en tu vida. Sin embargo, Dios desea que en tu vida haya gozo. Porque aunque lleguen momentos difíciles y momentos tristes, aunque se levanten las tempestades a tu alrededor, Dios ha prometido ser tu fortaleza y Él desea que el gozo de la salvación esté presente en ti. Porque el gozo es medicina a los huesos, mas el espíritu triste dice que consume los huesos. Mis hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es el mismo Dios que desea ser hoy tu amparo en tu vida, aún en medio de esa tribulación que quizás estás pasando. Clama a Dios. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. En el versículo 10 y 11 de este mismo Salmo, Salmo 46,
Nos dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Qué mensaje más importante? Llegan las tribulaciones en nuestras vidas y nosotros comenzamos en nuestra mente, en vez de tranquilizarnos y decirle a ese problema cuán grande es nuestro Dios y confiar en que Dios puede disipar ese problema, a veces le damos mucha vida a ese problema. Le damos mucha energía a través de nuestros pensamientos pensando en ese problema, cuando lo que debemos hacer es llevarlo a Dios en oración y sentir la paz de Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros y sabemos que de Él proviene la solución. Dios desea que en medio de la tempestad tú puedas estar quieto, confiando en que así como Él libró a los reformadores que se mantuvieron de parte de la verdad de Dios, que se mantuvieron con valentía de parte del mensaje de Dios, sabiendo que Dios los iba a proteger y confiados, así Dios desea que tú estés quieto también, que hagas lo que puedes hacer, pero que lo demás lo pongas en las manos del Dios que desea bendecir tu vida, del Dios que sabemos que va a abrir puertas para ti. El versículo 11 de este salmo dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si el Señor está contigo, si el Señor está conmigo, no hay nada que temer. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto tiene una connotación muy especial, porque la palabra de Dios pudo haber dicho nuestro refugio es el Dios de Enoc. Sabemos que Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó con Dios y era tan perfecto que Dios lo llevó al cielo. O la Biblia pudo haber dicho nuestro refugio es el Dios de Abraham o el Dios de Isaac. Pero cuando nos dice la palabra de Dios que nuestro refugio es el Dios de Jacob, es porque hay un mensaje especial para ti y para mí. Todos sabemos que Jacob fue una persona que engañó a su padre. Jacob fue una persona que cometió muchísimos errores. Jacob le mintió, hizo negocios sucios con su hermano. Jacob hizo cosas malas. Pero sin embargo, Jacob un día tuvo un encuentro personal con Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Jacob luchó con Dios. Sabemos que esta es una lucha de humildad, una lucha de luchar en contra de sus propios deseos para reconciliar allí su vida con la obra que Dios deseaba hacer en su corazón. Jacob luchó con Dios y en medio de su humildad Jacob fue vencedor y Dios le dio la bendición. Y de ese momento la vida de Jacob cambió para siempre y Dios le dijo, desde hoy no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, que significa pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nos está diciendo que no importa que tú y yo seamos imperfectos, si tú y yo acudimos al Dios que desea ser nuestro refugio, si tú y yo permitimos que el Dios que desea cambiar nuestras vidas haga esa obra especial mediante su Espíritu Santo, podemos vivir confiados, porque Él será nuestro refugio, aún en medio de las tribulaciones. Hermanos, permanezcamos firmes de parte de la verdad de Dios, recordando que es Jesús quien nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es que nuestro Dios de amor nos hizo a su imagen y semejanza. La verdad es que el Dios del perdón nos hizo a su imagen y semejanza. Que el Dios de la reconciliación nos creó a su imagen y semejanza para que hoy pueda existir reconciliación allí en esa relación que tú estás viviendo dentro de tu familia. Para que hoy pueda existir el perdón de Dios, no solamente para ti, sino para que tú lo ofrezcas también a otras personas y puedas vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdad de Dios, que el Dios del amor te hizo a su imagen y semejanza con un propósito especial para que tu vida sea bendecida y para que la vida de los demás alrededor tuyo también pueda ser bendecida con la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Recuerda que el Dios de los ejércitos desea ser tu refugio y tu fortaleza, aún en medio de las tribulaciones. Así que permanece de parte de la verdad y pidamos a Dios que continuemos con el espíritu de valentía para
predicar su evangelio, porque hay muchas personas que necesitan escuchar las palabras de Dios, el mensaje de esperanza, de consuelo y de restauración que Dios desea hacer en nuestras vidas. Hermanos, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios ponga en ti de su paz. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que han estado escuchando este mensaje. Gracias porque hay una obra especial que tú deseas continuar haciendo en sus vidas, en sus corazones, en sus comunidades, en sus familias, Señor. Gracias por lo que conocemos y por lo que no conocemos. Pero tu palabra nos exhorta a que siempre estemos con espíritu de agradecimiento y con el espíritu de alegría, con ese gozo de la salvación que proviene de ti. Sabemos que vivimos en un mundo donde existe el pecado, donde existe la maldad, pero sin embargo debemos de ser valientes y estar con valentía de parte del reino de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos son los que lo arrebatan. Gracias porque hemos conocido la verdad de tu amor, que no eres un Dios como te han puesto, un Dios castigador, sino un Dios que nos perdona, un Dios de gracia, un Dios que desea que vayamos a ti, un Dios que se acerca a nosotros y que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo toco la puerta de tu corazón. Gracias, Cristo, por tocar la puerta de nuestros corazones. Gracias por la obra que has hecho y por la obra que harás para bendición de tus hijos y de tus hijas. Prepara nuestros corazones, oh Dios, para que un día cuando te manifiestes en las nubes de los cielos, nosotros podamos todos tener un lugar contigo en las mansiones eternas, donde no existe más el llanto, ni el dolor, ni la tristeza, porque todas las cosas han pasado. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermano, que Dios te bendiga con su paz y que el Señor Jesús continúe haciendo la obra que Él desea hacer en tu corazón, porque no es que Él desea bendecirte ayer o que Él desea bendecirte mañana. No, Dios desea comenzar a bendecirte hoy hacia el futuro y en todo el tiempo. Muchas bendiciones para ti. Saludos, soy Miguel Muñoz, presidente y anciano. Me gustaría agradecerte por visitar nuestro canal. Únanse a nosotros en persona todos los domingos a las 11 de la mañana mientras adoramos juntos. Estamos ubicados en el 301 Sur Schutz Drive en el Lower Valley de El Paso. Gracias.